Alabado sea el nombre del Señor, qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor, qué bueno es alabar y glorificar el nombre de Él, porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Sean bendecidos y prosperados una vez más. Aleluya, vamos hoy a estar hablando acerca del significado de la transfiguración, lo que ocurrió verdaderamente en el monte de la transfiguración. Aleluya. Y para ello, hoy, en este tiempo, vamos a leer dos versos bíblicos en el libro de Lucas capítulo 9, verso 32 y verso 33. Y dice de la manera siguiente en el nombre del Señor: Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria a los dos personajes que estaban con él. Y el verso 33 dice: mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estamos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. El significado de la transfiguración. Lo que Pedro, Santiago y Juan presenciaron en la montaña de la transfiguración fue un vislumbre pasajero del espectáculo celestial que trascendió en ese día memorable en el monte Hermón. La transfiguración fue en ocasión a la aceptación en su totalidad del autootorgamiento de la vida encarnada de Jesús en la tierra por el Hijo Eterno del paraíso. En cuanto al cumplimiento de los requisitos puestos por el Hijo Eterno, Jesús recibió entonces la certidumbre de la satisfacción de los mismos. Gabriel fue quien trajo a Jesús esa atestación. El testimonio de la satisfacción del Espíritu Infinito en cuanto a la plenitud del autootorgamiento en la tierra, en la semejanza de la carne mortal. El representante universal del Espíritu Infinito, el asociado inmediato de Jesús en la sede central de este universo local y su siempre presente colaborador en esta ocasión, habló a través del Padre Melquisedec. Jesús aceptó este testimonio del éxito de su misión terrenal, presentado por los mensajeros del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito pero observó que su padre no indicaba que el autootorgamiento aquí en la tierra hubiera terminado. La presencia invisible del Padre tan solo fue atestiguada a través del Espíritu del Padre personalizado en Jesús, diciendo: este es mi Hijo amado, préstenle atención, estén atentos a Él. Esto fue dicho en palabras para que fueran oídas también por los 3 apóstoles. Después de esta visitación celestial, Jesús intentó conocer la voluntad del Padre y decidió seguir su autootorgamiento mortal hasta su final de manera natural. Esto fue lo que la transfiguración significó para Jesús. Para los 3 apóstoles fue el acontecimiento que marcó el ingreso del Maestro a la fase final de su carrera terrenal como Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Después de la visitación formal de Gabriel y del Padre Melquisedec, Jesús celebró conversaciones causales con ellos, sus hijos de ministerio, y con ellos sobre los asuntos del universo. Comulgó algunas cosas con relación a esto. Fue poco después
de la hora del desayuno, este martes por la mañana, cuando Jesús y sus compañeros llegaron al campamento apostólico. A medida que se acercaban, vieron una multitud apreciable reunida alrededor de los apóstoles y pronto empezaron a oír las palabras en alta voz de una discusión y disputa de este grupo de unas 50 personas que comprendían 9 apóstoles y segmento equivalente de escribas de Jerusalén y discípulos creyentes que habían seguido a Jesús y a sus asociados en su viaje desde Magadán. Aunque la multitud estaba discutiendo numerosos temas, la conversación principal se refería a cierto ciudadano de Tiberia que había llegado el día anterior en busca de Jesús. Este hombre, Santiago de Safá, tenía un hijo de unos 14 años, un único hijo gravemente afligido de epilepsia. Además de esta enfermedad nerviosa, este muchacho era poseído por uno de esos seres intermedios, de esos espíritus vagabundos, traviesos y rebeldes, que por entonces existían sin control en la tierra, de modo que el joven estaba al mismo tiempo epiléptico y poseído por un demonio. Durante casi 2 semanas, este padre ansioso, un oficial menor de Herodes, Antipas, había vagado por los límites occidentales de los dominios de Felipe buscando a Jesús para pedirle que curara a su hijo afligido, y no alcanzó al grupo apostólico hasta alrededor del mediodía de este día, mientras Jesús estaba en la montaña con los 3 apóstoles. Los 9 apóstoles se sorprendieron y se turbaron considerablemente cuando este hombre, acompañado por casi 40 personas que también buscaban a Jesús, llegó de pronto ante ellos. Al tiempo de la llegada de este grupo, los 9 apóstoles, por lo menos la mayoría de ellos, habían caído en su antigua tentación, la de discutir quién sería el más importante en el reino. Estaban muy ocupados en discutir las probables posesiones que serían asignadas a cada apóstol. No conseguían librarse completamente de la idea largamente acariciada de una misión material del Mesías. Ahora que Jesús mismo había aceptado la confesión de ellos de que Él era realmente el libertador, por lo menos habían admitido el hecho de su divinidad, que más natural para ellos que ponerse a hablar de esa esperanza y ambiciones que tan importante lugar ocupaban en su corazón. Durante este periodo de separación del maestro, estaban pues ocupados en estas conversaciones cuando Santiago de Safá y los demás que buscaban a Jesús llegaron junto a ellos. Andrés se adelantó para saludar a este padre y a su hijo, diciendo: ¿a quién busca? Dijo Santiago: buen hombre, busco a vuestro maestro, busco curación para mi hijo afligido. Deseo que Jesús eche a este diablo que posee a mi niño. Acto seguido, el padre procedió a relatar a los apóstoles cómo estaba de afligido su hijo, que muchas veces estuvo a punto de perder la vida como resultado de estos ataques malignos. Mientras los apóstoles escuchaban, Simón el Celote y Judas Iscariote se acercaron al padre diciendo: nosotros podemos curarlo.
no necesita esperar el regreso del Maestro. Somos los embajadores del reino. Estos hechos ya no lo mantenemos en secreto. Jesús es el libertador y nos ha sido entregada la llave del reino. Andrés y Tomás se apartaron consultándose. Natanael y los demás contemplaban la escena pasmados. Todos ellos estaban horrorizados por la súbita audacia, por no llamarlo presunción, de Simón y de Judas. Entonces dijo el Padre: si os ha sido dado el poder de hacer estas obras, yo les ruego que digan la palabra que liberan a mi hijo de esta esclavitud. Entonces Simón se adelantó y colocando la mano sobre la cabeza del niño, lo miró fijo a los ojos y ordenó: sal de él, espíritu impuro, en nombre de Jesús, obedéceme. Pero el muchacho cayó en un ataque aún más violento, mientras los escribas se mofaban burlonamente de los apóstoles. Y los creyentes desilusionados sufrían la burla de estos críticos hostiles. Andrés estaba apenado por este estruendo equivocado y su fracaso catastrófico. Llamó aparte a los apóstoles para conversar y orar. Después de esta temporada de meditación, sintiendo agudamente el ardor de la derrota y la humillación que caían sobre todo ellos, Andrés intentó nuevamente echar al demonio, pero solo el fracaso respondió a sus esfuerzos. Andrés confesó francamente su derrota y solicitó que el Padre se quedara allí durante la noche o hasta el retorno de Jesús, diciendo: tal vez estas clases de demonios no desaparece a menos que se le ordene personalmente el Maestro. Así pues, mientras Jesús descendía de la montaña con los exhaustos y estáticos Pedro, Santiago y Juan, sus 9 hermanos tampoco podían conciliar el sueño, pues se debatían en la confusión y a la humillación más deprimente. Formaban un grupo descorazonado y abatido, pero Santiago de Zafá no se dio por vencido. Aunque no le podían decir cuándo volvería Jesús, decidió quedarse allí hasta que el Maestro regresara. Al acercarse Jesús, los 9 apóstoles se sentían más que aliviados de recibirlo de vuelta. Y alentado grandemente al contemplar el regocijo y entusiasmo poco común que se leía en los rostros de Pedro, Santiago y Juan, todos corrieron a saludar a Jesús y a sus 3 hermanos. Mientras intercambiaban saludos, el gentío se fue acercando y Jesús preguntó: ¿qué es lo que estaban discutiendo cuando nosotros llegamos? Pero antes de que los desconcertados y humillados apóstoles pudieran responder a la pregunta del Maestro, el ansioso padre del muchacho afligido se adelantó y arrodillándose a los pies de Jesús dijo: Maestro, tengo un hijo, mi único hijo, que está poseído por un espíritu maligno. No solo grita de terror con espuma en la boca y cae como un muerto cuando tiene un ataque, sino que muchas veces este espíritu inmundo que lo posee lo retuerce
con convulsiones, y a veces lo ha arrojado al agua y aún al fuego. Con tanto reclinar, con tanto rechinar de dientes, y como resultado de tantos golpes, mi hijo se está consumiendo. Su vida es peor que la muerte. Su madre y yo tenemos el corazón triste y el espíritu quebrantado. Alrededor del mediodía de ayer, buscándote a ti, encontré a tus discípulos. Y mientras estábamos esperando, tus apóstoles trataron de echar a este demonio, pero no pudieron hacerlo. Así pues, maestro, lo harás tú para nosotros. ¿Curará a mi hijo? Cuando Jesús oyó este relato, tocó al Padre arrodillado y le ordenó que se levantara mientras miraba uno tras otro a los apóstoles que estaban cerca. Luego dijo Jesús a todos los que estaban de pies ante él: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que tenerlo? ¿Hasta cuándo tendré que tener paciencia con ustedes? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Cuándo aprenderán que las obras de la fe no surgen si la manda con descreimiento y duda? Luego, señalando al Padre consternado, Jesús dijo: trae pues a tu hijo. Y cuando Santiago hubo traído al muchacho ante Jesús, él preguntó: ¿cuánto hace que este niño está así afligido? El padre respondió: desde que era muy pequeño. Mientras hablaban, el joven sufrió un violento ataque y cayó ante ellos, rechinando los dientes y echando espuma por la boca. Después de una sucesión de convulsiones violentas, estaba tendido como si estuviera muerto a los pies de ellos. Nuevamente se arrodilló el padre a los pies de Jesús mientras imploraba al maestro diciendo: si puede curarlo, te suplico que tenga compasión de nosotros y nos libre de esta aflicción. Cuando Jesús escuchó esta palabra, bajó la mirada al rostro ansioso del Padre diciendo: no dude del poder amante de mi Padre, sino tan solo de la sinceridad y alcance de tu fe. Para el que cree, dijo Jesús, de veras todo es posible. Entonces Santiago de Safá habló esas palabras inolvidables, mezcladas de fe y duda: Señor, yo creo, te oro que me ayude en mi incredulidad. Cuando Jesús escuchó estas palabras, se adelantó y tomando al niño de la mano dijo: esto haré de acuerdo con la voluntad de mi Padre y en el honor de la fe viviente que tú tienes. Hijo mío, levántate, vete espíritu desobediente y no vuelva a él. Colocando luego la mano del niño en la de su padre, Jesús dijo: ido pues por vuestro camino, el Padre ha otorgado el deseo de vuestra alma. Todos los que estaban presentes, aún los enemigos de Jesús, se asombraron de lo que veían. Fue realmente una desilusión para los tres apóstoles que tan recientemente habían disfrutado del éxtasis espiritual de las escenas y la experiencia de la transfiguración. Regresar así
ante este espectáculo de derrota y de frustración de los demás apóstoles. Pero así ocurrió siempre con estos 12 embajadores del reino. No hacían sino pasar constantemente de la exaltación a la humillación en la experiencia de su vida. Fue esta una curación verdadera de una doble aflicción, una enfermedad física y una enfermedad espiritual. A partir de ese momento el muchacho estuvo permanentemente curado. Cuando Santiago hubo partido con su hijo sano, Jesús dijo: ahora vamos a Cesarea de Filipo. Aprontaos de inmediato. Formaban ellos un grupo callado al encaminarse hacia el sur con la multitud que lo seguía. Pasaron la noche con Celso y esa tarde en el jardín, después de haber comido y descansado, los 12 se reunieron alrededor de Jesús. Y Tomás dijo: Maestro, ¿por qué los que nos quedamos atrás permanecemos ignorantes? Puesto que los que nos quedamos atrás quedamos ignorantes de lo que trascendió en la montaña y que tan grandemente regocijó a nuestros hermanos que te acompañaron. Anhelamos que nos hable de nuestra derrota y nos instruya en estos asuntos, ya que las cosas que ocurrieron en la montaña no pueden ser reveladas en este momento. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo lo voy a dejar hasta aquí y en una próxima ocasión le estaré hablando acerca de por qué no se pudo reprender el demonio. Alabado sea el nombre del Señor. Y voy a hacer oración, aleluya, para que el Señor aumente nuestra fe, para que todo nivel de temor, que es lo que nos contrarresta la fe, salga de nuestras vidas. Padre, te adoramos y te glorificamos. Te doy gracias por este tiempo, Padre, y me uno con otros tantos que también están ahora solicitando que tú le aumentes la fe, que limpie nuestros pensamientos de todo temor, de toda sospecha, de toda vanidad, de toda cosa que contamina la esencia de nuestro fundamento en ti. Señor, que como este hombre podríamos nosotros también ahora decir que creemos, pero que cualquier nivel de incredulidad sea quitado para recibir el favor tuyo y recibir aquello a lo cual hemos sido llamados que debemos de recibir, y sobre todo estar capacitados para ver tu gloria, para ver las transformaciones, para ver tu manifestación en todo el sentido de la palabra en nuestra vida, en nuestro país, en nuestra familia, en nuestro ministerio y en todo aquello a lo que corresponde la área en la cual hemos de ir siendo amplificados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les habló el pastor Perfecto Acevedo de Centro Restauración Sion. Será hasta una próxima ocasión.